Bueno, mi nombre es Pablo Molina Derteano, yo soy sociólogo de formación, acá en esta casa de estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y después he hecho una maestría en investigación en Ciencias Sociales, también acá en UBA, y soy doctor en Ciencias Sociales, así que sería ese el título. Bueno, yo soy titular de estudios sociodemográficos, es una materia en los últimos años de trabajo social, es una materia nueva que surge de la reforma del plan de estudios, ha sido incorporada y cuyo interés reside en incorporar dentro de la formación de los trabajadores sociales el manejo de datos sociodemográficos. No es estrictamente demografía, pero tiene mucho que ver con el manejo y el conocimiento de los indicadores sociales y su uso para el diagnóstico o evaluación de diferentes situaciones que puedan requerir o no intervención. Bueno, nosotros estamos creciendo cada vez más, es una materia que solo lleva 2 años. La relación con los estudiantes se va incrementando y se va generando un rapport, es decir, un intercambio que permite que a poco ellos vayan bajando las resistencias iniciales. Todos sabemos que las materias de trabajo social no han tenido una formación muy cuantitativa, y en general las humanidades hay cierta reticencia al uso de estadística o de técnicas de ese tipo, de esa rama de la matemática. Pero es por eso yo insisto en utilizar este término rapport, o sea, porque en un principio hay una resistencia que después se va reduciendo hasta que finalmente se produce un intercambio muy fluido y un diálogo que permite que el aprendizaje sobre todo sea bastante más significativo. Es decir, siempre decimos que bueno, los que conformamos la cátedra, aparte de mí, salvo una de las ayudantes, provenimos de otra rama, que es la de la sociología, y acostumbrados a otro tipo de manejo de información de trabajo, entonces aprendemos de los estudiantes de trabajo social y a su vez, bueno, tratamos de transmitirle lo que es nuestro específico saber en estas temáticas. La relación entre trabajo social y sociología ha sido siempre un poco contradictoria, ¿no? Es decir, ha habido una cierta tensión. En principio, mucho ha sido como que los sociólogos se han abocado más a la planificación o al diseño o al trabajo digamos, organizativo y general y hasta del análisis, y casi como que el campo fue de algún modo arrojado hacia el área de trabajo social, sobre todo porque ninguna carrera, a mi juicio, dentro de las humanidades y de la Facultad de Ciencias Sociales puede igualar el conocimiento de territorio que desarrolla la gente de trabajo social. Ahora, trabajando con la gente de trabajo social, efectivamente yo encuentro que esa relación puede mejorar y puede mejorar mucho, porque en verdad a mí me sorprende gratamente no solo el conocimiento que tiene el trabajo en territorio, sino además el interés de desempeñarse en varias áreas. Es decir, y esto sobre todo ha crecido en los últimos tiempos, en los cuales gente con el título de trabajo social ha estado, o sea, trabajadores sociales egresados y egresadas han estado ocupando lugares en ministerios, secretarías, municipios, y lugares de gestión y planificación, con lo cual, digamos, es decir, también ellos han sufrido una transformación. Y creo que, bueno, desde acá de trabajo social yo me llevo muchas, y me sigo llevando muchas enseñanzas, y me gustaría transmitirlas siempre a mis colegas sociólogos que lamentablemente en algunos casos suelen estar un poco cerrados a algunas de las cosas que se desarrollan en la carrera, sobre todo las temáticas y las formas de metodología, ¿no? Es decir, me parece que a veces a los sociólogos les sobra teoría y la gente de trabajo social tiene un nivel muy empírico en algunos análisis. Por eso esta materia es interesante, porque les permite trabajar con datos agregados. La idea de un dato agregado ya supone rastrear más fácil la construcción teórica en un cuadro, a veces, de lo que es en la entrevista o cara a cara, donde sin duda también está la teoría de un diseño, pero se pierde más que digamos, en el dato. Bueno, esta es una materia que tiene una pertinencia doble a mi juicio. La primera tiene que ver con el hecho de que, es decir, la construcción y el manejo de información sociodemográfica implica el reconocimiento de una unidad social que no resulta la suma de las partes. Esto es decir, bueno, es un razonamiento muy de sentido común. Sí, yo le pregunto a mi vecino, a mi amigo y a las 3 o 4 personas a mi alrededor, las 3 me dicen lo mismo, listo, el mundo piensa así, la sociedad piensa así, y en realidad
este agregado que puede ser una unidad territorial como una provincia, un municipio, no resulta del todo caótico, pero tampoco de simplemente agregar las partes, las opiniones individuales, o las visiones o las situaciones individuales. Entonces, creo que esa es una primera pertinencia que sirve mucho para todas las ramas de la sociología. El famoso aforismo de Durkheim, la suma de algo más que la suma de las partes. Y la segunda pertinencia tiene que ver con que me parece que aporta a la reflexión crítica de la información, que es algo que se transmite mucho. O sea, estamos acostumbrados a utilizar términos como, bueno, la inflación creció tanto, la pobreza subió o bajó esta cantidad de puntos, y en realidad nosotros promovemos el uso reflexivo de esa información, es decir, reflexionar cómo se construyen los indicadores. Y máxime con términos que tienen que ver en las áreas de salud, de educación, pobreza. Organismos internacionales le han dado a estos términos y a estos indicadores una cierta autoridad que parece que los utilizáramos acríticamente. El hecho de que haya una cierta convención internacional en el uso de algunos indicadores sociales no implica que uno no pueda utilizarlos reflexivamente y críticamente sobre cómo se componen y qué aspectos de la realidad social iluminan y cuáles otros quedan oscurecidos. Bueno, yo creo que son dos experiencias que resultan yuxtapuestas y contradictorias por momentos, ¿no? Uno generalmente cuando piensa en la Universidad de Buenos Aires es casi como pensar la Universidad Nacional, ¿no? Es decir, como la universidad que está mejor vista en la Argentina, que cuenta con el prestigio, con la historia encima, sin ser la más antigua, la de Córdoba es más antigua, por ejemplo, pero sí es cierto que se trata de un lugar que pareciera tener una sombra, un prestigio que lo inunda todo. Ahora, Sociales resulta todo lo contrario. No porque no tenga prestigio, sino porque Sociales efectivamente no se queda en la sombra, no se queda en la imagen. Sociales es como un continuo poner entre paréntesis todo lo que se dice y un continuo, bueno, los datos hay que construirlos, la información la tenemos que poner en duda, debemos tener un discurso crítico, autocrítico, crítico hacia los demás. No quiere decir que no tengamos nuestras internas y hasta nuestros dogmatismos, si se quiere, pero sí me parece que las experiencias sociales siempre nos obliga a decir un momento, vamos, detengámonos un momento y reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, diciendo, construyendo. No niego que otras carreras lo tengan, pero me parece que Sociales lo tiene como más internalizado y que es algo que se transmite del primer día. Creo que cuando uno apenas empieza, a mí me pasó como estudiante esto, ¿no? Es decir, incluso nos pasaba a decirle a los profesores, bueno, nosotros leemos, yo leí este autor, yo lo conozco, y de repente das cuenta que lo habías leído de una forma y después recuperar la primera lectura, creo que ofrece mucho esto, que no lo he encontrado en otros lados, y también cuando uno lo mira en la historia académica y en la historia digamos, cronológica de los últimos años, esto aparece, porque filosofía y sociales son como dos facultades que de algún modo tienen esa sana rebeldía y esa cosa molesta que hace al espíritu científico, si es que existe tal cosa, como diría Bachelard, pero bueno, pongámoslo que así es. Es decir, uno ve demasiado mantenimiento del status quo en las otras universidades y estas dos facultades son las que están de algún modo dentro de Sociales generando un espacio, yo diría, de sana rebeldía y de transformación. Y en mi opinión no hay un suficiente diálogo entre las diferentes carreras. O sea, se citaba el ejemplo de relación entre sociología y trabajo social, y sí, cuando yo era estudiante de sociología, casi como que se trataba a los sociólogos como intelectuales y los trabajadores sociales como si fueran la mano de obra de nuestras investigaciones. Creo que esa es una enorme falencia, y a su vez debe haber yo no estoy al tanto de todas, pero debe haber entre políticas, relaciones del trabajo y comunicación también otras internas, otros mitos, pero también creo que eso está institucionalizado en un punto. Y la otra falencia que para mí existe en Sociales es que fue muy permeado por cierto lineamiento que no se lo atribuyo solamente a Sociales, porque está presente en CONICET, está presente en ANPICT, ¿no?, en la agencia de investigación, y en muchos organismos internacionales de ciencia y técnica, que es un excesivo academicismo que lleva a que la producción es considerada como
interna, ¿no? Es decir, producimos para después escribir papers, artículos en revistas indexadas, especializadas, que circulan entre nosotros, que nosotros mismos nos leemos, y todo el aspecto que significa que transferir ese conocimiento, o por lo menos dialogar con otros actores sociales, ha sido menospreciado. Digo, solo basta ver una grilla de concursos, ver cuánto puntaje se le asigna a publicaciones en determinadas revistas o a participación en proyectos de investigación y cuánto se le asigna a extensión, ¿no? Es decir, recuperar un poco, y creo que eso es fundamental, es muy importante precisamente en ciencias sociales, porque aquí es como que la transferencia, el formar parte de él, el no cerrarse, es una premisa que debe ser recuperada y que debe ser resignificada, sobre todo de cara a lo que pasó en los últimos años. Para mí es una herramienta que ofrece una posibilidad y que no ha sido muy explotada. Yo he tenido una experiencia de hacerlo con, increíblemente, la FIP, hace unos años, en que se hizo un micro en un programa que salía en Encuentro. Me permite a mí lo audiovisual pensar cierta forma de condensar, resumir y transmitir muchos vectores de la formación social en general. Es decir, por un lado, cómo transformamos nuestros contenidos, o sea, nuestros conceptos en contenidos. Cómo los podemos transmitir. Y hay algo que parece tiránico, sobre todo para la gente que está por fuera de esto, que es los tiempos del audiovisual. Pero en realidad me parece el gran desafío. El gran desafío de poder transmitir algo denso en contenido, profundo, que no requiera de 2 o 3 horas. Entonces, yo si pudiese, me encantaría que muchas materias terminaran con un video minuto, una forma de video, aunque sea hecha con la cámara de un celular, en la cual, digamos, se trate de juxtaponer imágenes, ¿no? Decir esto, decir, bueno, no usar la imagen como una forma de desligarme de la situación. Entonces estoy mencionando pobreza y bueno, uso un gráfico de pobreza o uso una foto de una familia en situación de indigencia y digo, ahí está, esto es pobreza. No, efectivamente, ir y venir con la imagen. Y es un poco también importante porque es lo que nosotros trabajamos mucho en metodología. Yo me especializo mucho en metodologías cuantitativas, cualitativas y análisis de discurso. Esto de que en general hay una tendencia, hacemos una reflexión, hacemos una construcción intelectual, desarrollamos el concepto y luego viene lo empírico como ilustrando. Y a veces nos olvidamos de la ida y vuelta. Es decir, decimos algo, vamos al cuadro, el cuadro debemos volver del cuadro. Lo mismo con una entrevista, lo mismo con un análisis, lo que puede ser una editorial. Bueno, esto mismo, creo que lo audiovisual ofrece mucho de eso. Y lamentablemente creo que es un desafío muy profundo porque yo hasta lo encuentro en escuela media. Me ha tocado trabajar con docentes y muchos docentes tratan el material audiovisual como una forma de no dar clase. Bueno, listo, lo siento a los chicos, les doy el documental, 40 minutos que están ahí más o menos callados. Y después dice, bueno chicos, está bueno esto de registrar opiniones, qué les pareció, todo, pero ir y venir. Y de repente esto, dado que la edición digital ofrece mucha más posibilidad, o incluso el poder ir y venir, ¿no? Entonces decir, bueno, detengámonos en esta escena, detengámonos en esta parte, volvamos sobre esto, recortemos, ¿sí? Pensemos, o ejercicios de intervención mínimas, de decirle, bueno, esto siguió por este lado, y si ustedes lo hubieran querido ir por otro lado, es decir, me viene así una frase que tiene que ver con lo que decían de que a los autores hay que faltarles el respeto, no sacralizarlos. Bueno, yo creo que lo audiovisual nos ofrece mucho de eso, esta edición, y además porque hay algo que como formación pedagógica, a mí cuando me lo decían haciendo el profesorado, me quedó muy fuerte esto de trabajar con los saberes previos. Tenemos generaciones audiovisuales, tenemos generaciones cuyo lenguaje es hipertextual y que trabajan a una velocidad diferente, no digo ni mejor ni peor, que la velocidad que se supone es la de los textos. Y eso me parece que es algo muy importante y que debería plantearse casi como una política de la universidad de acá a 50 años, o un plazo similar. Es decir, todavía hay muchas materias cuya forma es, damos los textos, el alumno los lee, más o menos saca una interpretación, la repite en 1 o 2 parciales, y después promediamos una nota, promociona, va a final, etc. Me gusta el trabajo, me gusta el desafío de incorporar lo audiovisual. Y me parece que, bueno,
también debe ser hecho en este marco dialógico, ¿no? Es decir, y acá me gustaría incorporar esto que me decían antes sobre el tema de el diálogo entre carreras, ¿no? No pensar, bueno, lo audiovisual es cosa de ciencia de la comunicación. A ellos les gusta la radio, lo de la televisión. No, si efectivamente el diálogo entre carreras también ahí encuentra un lugar para nutrirse, pero que también tiene que ser entendido como un saber, no incorporar. Bueno, la gente de ciencia de la comunicación pueden hacer los videitos de lo que nosotros construimos como conocimiento. No, es decir, es otro conocimiento con el que hay que dialogar. Bueno, yo señalaría tres autores, tres trabajos que me parece que son. En principio, bueno, me tomo la libertad de, con la primera autora, tomar toda su obra, es decir, no quedarme solamente en, que es el trabajo de Susana Torrado, en todos sus trabajos sobre estructura social, es decir, sobre todo porque además de efectivamente tener un manejo de la información y del dato censal, la construcción, también ha sido un excelente ejemplo de cómo vos podés operacionalizar la teoría marxista. Es decir, cómo el marxismo, de su formación, cómo el pensar la lucha de clases, pensar todo eso, se traduce en la lógica demográfica y en la forma en que ella cuestiona ciertos preceptos o ciertas supuestas verdades reveladas como la transición demográfica. A mí me parece que la obra de Susana Torrado en su totalidad es algo que no puede faltar en la formación de en esta materia. Una segunda que nosotros tenemos como lectura optativa, porque no es una lectura que es estrictamente de demografía o de datos, que son las clases que da Michel Foucault y que están agrupadas dentro de seguridad, territorio y población. Toda la construcción de la concepción de territorio, pero sobre todo la construcción de esta información, la construcción de datos, la relación entre ciencias sociales y Estado, aunque sea desde la experiencia de los estados absolutistas europeos, me parece que incluso excede a esta materia, es algo central, porque es un tema que muchas veces nos cuesta rastrear y hacernos la autocrítica, es decir, la fuerte relación entre el Estado moderno y la construcción de las ciencias sociales. Tendemos mucho a mirar las ciencias sociales como la obra de científicos sociales, de cientistas sociales, y a veces nos olvidamos el hecho de cuánto muchas de las cuestiones que estudiamos como problemáticas en ciencias sociales son los problemas de las políticas de Estado. Es decir, hasta que no empieza a plantearse el bienestar, la educación, la salud, como políticas de Estado, después ¿qué dicen las ciencias sociales? Sí hay un andamiaje teórico propio, pero también es. Y como tercero, no porque sea un clásico, pero sí me gusta lo estimulante de lo nuevo. Yo invito a leer El Gran Escape, el trabajo de Angus Deaton, último premio Nobel de Economía, que, aunque sea de otra rama, economista, trabaja la relación entre igualdad, bienestar y salud. Me parece que es una visión para nada innovadora, porque ya la encontrás en Amartya Sen, pero me parece un trabajo que invita a repensar un poco esto de la desigualdad, e incluso desde un lenguaje que nos puede parecer un poco duro de las ciencias sociales, pero como diciendo, bueno, incluso desde otro lado llegamos al mismo punto. Incluso con las herramientas de los economistas y dependiendo bastante del ingreso, llegamos, como variable principal, llegamos otra vez al mismo planteo de la desigualdad no como una cosa dada o como una condición, sino al entender que acuerdos sociales terminan legitimando las desigualdades. Esas son las lecturas que yo invitaría, sin obviamente olvidarnos de los clásicos, incluso Malthus, pero bueno, invito en esas tres lecturas un poco a la reflexión sobre la relación que más importa, que no es tanto solo la construcción de los datos, sino la lectura y qué se hace con esa lectura de los datos, ¿no? Entender la lectura también como una construcción y no como un simple reflejo ante un estímulo que puede ser el dato desagregado o agregado.